Estudiar fisioterapia en la Universidad de Valencia tiene muchas ventajas. Disponemos de un centro moderno equipado al máximo nivel. El equipo docente nos ofrece el mejor nivel académico. Y tenemos acceso a un amplio programa de prácticas formativas a través del ADEIT en clínicas y hospitales. Además, podemos acceder a todas las instalaciones y servicios de la Universidad de Valencia, como la red de bibliotecas y colegios mayores. Si te interesa la atención al paciente y piensas desarrollar tu profesión en el campo de la fisioterapia, tu futuro puede empezar aquí. Acompáñanos a conocer el centro donde se imparten los estudios de fisioterapia de la Universidad de Valencia. En 1982, la Universidad de Valencia implanta por primera vez los estudios universitarios de fisioterapia en España. El diseño de su plan de estudios ha servido de modelo al resto de las escuelas de fisioterapia que han ido surgiendo en todo el territorio nacional. Nuestro centro ha sido pionero en la creación de un departamento de fisioterapia y es un referente nacional para la formación de docentes y profesionales de nivel universitario. Como reconocimiento a 25 años de trabajo y dedicación a la actividad académica, docente e investigadora, en 2008 el Ministerio de Sanidad y Consumo concede al centro un prestigioso galardón, el ingreso en la Orden Civil de Sanidad con la categoría de encomienda. El personal docente e investigador de nuestra escuela está formado por más de 100 profesionales de reconocido prestigio. Las plazas docentes combinan la enseñanza en el entorno universitario con la práctica asistencial en la sanidad pública. También realizan una importante labor investigadora en diversas líneas de investigación. En el centro trabajan en torno a 15 personas dedicadas a tareas de administración y servicios. Y el colectivo de estudiantes supera los 500 alumnos, con un ingreso de más de 150 nuevos matriculados cada curso. Algunos de ellos son estudiantes extranjeros o procedentes de otras comunidades españolas. En este centro cursamos estudios de fisioterapia, una disciplina que se enmarca en las ciencias de la salud. Recibimos una formación integral y aplicada que atiende tanto al ámbito académico como al científico y profesional. Nuestro objetivo como fisioterapeutas es contribuir a la prevención y el mantenimiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades. Los estudios de fisioterapia han obtenido la calificación de título de grado y se incluyen dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Nuestro centro está desarrollando un máster oficial de fisioterapia en los procesos de envejecimiento. A partir del máster y a través del itinerario investigador se accede al programa de doctorado. El máster cuenta con profesorado nacional e internacional y ha tenido una gran aceptación en el entorno académico y profesional. Los nuevos planes de estudio de fisioterapia siguen las propuestas del proyecto de innovación educativa promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior. En ello se concede una mayor importancia al papel activo del alumno. Desarrollamos problemas prácticos y trabajos en grupo y utilizamos nuevas tecnologías y recursos multimedia como el aula virtual. Ya no cuenta solamente la nota del examen. Nuestro aprendizaje es evaluado de manera continua. Para ello, el profesorado recibe formación específica en nuevas técnicas docentes impartida por el Servei de Formació Permanent de la Universitat de València.
El centro ha organizado varios congresos internacionales con la finalidad de crear un borrador común para los nuevos planes de estudio de fisioterapia. En estas jornadas han participado los directores y representantes de la mayoría de centros europeos de enseñanza superior en fisioterapia. El centro ha impulsado también la creación de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia de España. Este organismo ha tenido un papel relevante en la defensa de los intereses y los derechos de los estudiantes universitarios de fisioterapia en nuestro país. Nuestro centro concede una especial importancia a los programas internacionales de intercambio de estudiantes. Podemos realizar parte de nuestros estudios en otras universidades españolas o europeas y también americanas. De la misma manera, cada año recibimos en nuestra escuela a un grupo de estudiantes extranjeros que realizan prácticas en nuestros hospitales universitarios y clínicas concertadas. En el centro también desarrollamos actividades sociales y lúdicas. Cada curso organizamos una semana cultural en la que se lleva a cabo diferentes competiciones deportivas, entre otras actividades. En ellas participa un gran número de estudiantes. Nuestro centro cuenta habitualmente con personas afectadas por diferentes tipos de discapacidad. Una de las más frecuentes es la ceguera. Las personas que sufren este tipo de discapacidad suelen desarrollar una gran habilidad en la terapia manual. Por ello, son muy bien valoradas desde el punto de vista profesional y social. Nuestra inserción laboral se realiza tanto en el ámbito público como en el privado. Las nuevas tecnologías y un enfoque integral de la profesión están abriendo nuevas áreas de actuación para los fisioterapeutas en el campo de la asistencia, la rehabilitación y la prevención. Para adquirir una correcta competencia profesional en estos nuevos sectores, es importante recibir una formación de calidad. Los estudios de fisioterapia de la Universidad de Valencia poseen una calidad reconocida. En sus aulas se forman los futuros profesionales de la fisioterapia que desarrollarán su labor en el nuevo espacio común europeo.